La mañana del domingo 15 de junio de 2025 amaneció con un cielo nublado sobre la Ciudad de México. En la parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en el corazón de la colonia Portales, el padre José Valdés se preparaba para iniciar la misa de las 11. La iglesia estaba llena, como de costumbre, con feligreses de todas las edades, muchos de ellos adultos mayores que acudían fielmente cada semana buscando consuelo, orientación y un espacio de paz. Las campanas resonaron con fuerza, marcando el inicio de la celebración. El padre José, hombre de rostro sereno y mirada compasiva, avanzó lentamente por el pasillo central mientras los cánticos comenzaban a llenar el aire. Era una escena típica de un domingo en la Ciudad de México, hasta que un ruido inesperado interrumpió la solemnidad. La puerta principal se abrió de golpe. Varios rostros se giraron al mismo tiempo. Allí, parado en el umbral, estaba Alfredo Adame, el polémico actor y conductor de televisión, conocido por sus recientes escándalos mediáticos y confrontaciones públicas. Llevaba puesta una chaqueta de cuero negra, gafas oscuras y una expresión de desafío. La confusión fue inmediata. Algunos lo reconocieron al instante, otros murmuraron su nombre entre susurros nerviosos. Sin pedir permiso, Alfredo caminó directo hacia el altar. Los acólitos quedaron paralizados. El padre José intentó mantener la compostura, pero era evidente que nadie entendía lo que estaba ocurriendo. La tensión era palpable. Alfredo levantó la voz, interrumpiendo la lectura de la primera carta a los Corintios. «Ya basta de manipular a la gente», gritó. «Todo esto es un engaño. Ustedes viven de la fe de los demás para llenarse los bolsillos». El murmullo creció en la iglesia. Algunas personas intentaron calmarlo, pero Alfredo seguía avanzando, lanzando acusaciones contra la institución y cuestionando la fe de los presentes. Los rostros de los fieles reflejaban asombro, tristeza y, en algunos casos, indignación. El padre José, con una serenidad que contrastaba con el escándalo, respiró hondo y se acercó a Alfredo. «Hermano», dijo con voz firme pero llena de compasión, «este no es el lugar ni el momento para el odio ni para la provocación». Alfredo se giró hacia él, dispuesto a continuar su ataque verbal, pero el padre lo interrumpió suavemente. «Antes de seguir, permíteme invitar a todos los presentes y a quienes nos ven desde casa a suscribirse a nuestro canal. Cada semana compartimos reflexiones de esperanza que quizá puedan tocar incluso el corazón más endurecido». Hubo un breve aplauso espontáneo de la comunidad como forma de apoyo al sacerdote. Alfredo, descolocado por el comentario, titubeó por un instante. El padre José aprovechó ese momento de silencio para abrir su Biblia y con voz clara empezó a leer en voz alta un pasaje que parecía haber sido escrito precisamente para esa situación. La iglesia entera quedó en absoluto silencio, expectante ante lo que estaba por venir. El eco de las palabras del padre José llenó cada rincón de la iglesia. El necio dice en su corazón: «No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien». Salmo 14:1. La voz del sacerdote fue serena, pero con una firmeza que atravesó el aire denso de aquella mañana. La congregación seguía en absoluto silencio. Algunas señoras mayores juntaron las manos y bajaron la cabeza, como en un acto reflejo de oración. Otros simplemente observaban, sin saber cuál sería el siguiente movimiento de Alfredo Adame. El actor, por un instante, pareció quedar sin palabras. Su rostro, antes desafiante, ahora mostraba una leve confusión. No esperaba esa respuesta. No esperaba que lo enfrentaran con calma, con la autoridad de la palabra. «¿Eso es para mí?», preguntó, alzando las cejas en un tono que mezclaba sarcasmo y desconcierto. El padre José cerró la Biblia con cuidado, dio un par de pasos hacia él y respondió: «No lo digo yo,
lo dice Dios. Y a veces Él permite estos momentos para hablar donde más duele. La tensión era palpable. Algunos hombres de la parroquia comenzaron a levantarse de los bancos, como anticipando la necesidad de intervenir si la situación escalaba. Pero el sacerdote levantó la mano pidiendo calma. «No vine a pelear, padre», dijo Alfredo, bajando un poco el tono de voz, aunque aún cargado de soberbia. «Vine a decir la verdad. Estoy cansado de ver cómo engañan a la gente mayor, cómo se aprovechan de su necesidad emocional. Basta de hipocresía». El padre José respiró profundamente y señaló a los fieles que lo rodeaban. «Mira esos rostros. ¿Ves engaño en ellos? ¿Ves desesperanza? Estas personas no están aquí por obligación. Nadie las ha forzado. Ellas vienen buscando consuelo, paz, algo que tal vez tú también estás necesitando». El comentario tocó una fibra sensible en Alfredo. Por un breve instante bajó la mirada, como si las palabras le hubieran atravesado un escudo que llevaba años construyendo. «No lo entiendes», murmuró, como si hablara consigo mismo. El padre José, sin perder el control de la situación, dio un paso más hacia él y con tono pastoral continuó. «Quizá no estés aquí por casualidad. Dios obra de formas misteriosas. A veces incluso utiliza nuestra rebeldía para llamarnos a su presencia». Los ojos de Alfredo se humedecieron por un instante, pero su orgullo fue más fuerte. Dio media vuelta, caminó hacia la salida y antes de cruzar la puerta gritó: «Sigan creyendo en sus cuentos de hadas». El golpe de la puerta al cerrarse retumbó en toda la parroquia. Por varios segundos todos permanecieron inmóviles. Luego el padre José, con la voz un poco más baja, pero llena de ternura, dijo: «Oremos por él, porque el Señor nunca cierra la puerta a ninguno de sus hijos». La comunidad entera inclinó la cabeza. Algunos comenzaron a llorar en silencio. Otros simplemente respiraron aliviados, agradeciendo la serenidad del sacerdote. La misa continuó, pero la huella de aquel momento quedó marcada en cada uno de los presentes. Esa noche, mientras la ciudad descansaba bajo un cielo cubierto de nubes, Alfredo Adame se encontraba solo en su departamento en la colonia Narvarte. La televisión seguía encendida, pero el volumen estaba tan bajo que apenas se distinguía el murmullo de las noticias. Sentado en el sofá con una copa de whisky a medio terminar en la mano, Alfredo repasaba mentalmente cada palabra que el padre José había dicho esa mañana. No entendía por qué, pero algo en su interior seguía inquieto. La imagen del sacerdote de rostro sereno y palabras contundentes se repetía una y otra vez en su mente. Por más que intentaba justificar su arrebato, una sensación de vacío lo envolvía. Mientras tanto, en la parroquia de San Judas Tadeo, el padre José permanecía en su despacho revisando algunos papeles. Había recibido varios mensajes de feligreses preocupados por lo sucedido. Algunos le agradecían por la manera en que manejó la situación. Otros preguntaban si era seguro seguir asistiendo a misa. Tomando su rosario entre las manos, el padre José decidió hacer una oración especial por Alfredo. No lo conocía personalmente, pero intuía que su irrupción en la iglesia no había sido un simple acto de provocación mediática. Había dolor detrás de esa rabia, un dolor profundo, no resuelto. La mañana siguiente, mientras el padre se dirigía al mercado cercano a comprar algunas provisiones, una señora mayor lo detuvo en la calle. «Padre, disculpe», dijo con voz temblorosa, «yo conozco a ese hombre, a Alfredo Adame. Mi hijo trabajó con él en televisión hace años. Siempre fue muy problemático, pero también sé que perdió a alguien importante hace poco». El sacerdote se detuvo y la miró con atención. «¿Quién?», preguntó suavemente. «Su madre», respondió la mujer. «Murió hace menos de 6 meses. Desde entonces dicen que no ha vuelto a ser el mismo». El padre José asintió lentamente.
Ahora todo comenzaba a tener más sentido. La ira de Alfredo no era contra la iglesia, era contra la vida, contra Dios, contra cualquier símbolo de fe que le recordara aquello que sentía haber perdido. Esa noche, mientras cenaba en su pequeña cocina, el padre tomó papel y pluma. Con calma, escribió una carta breve pero sincera. En ella no había reproches ni críticas, solo una invitación. Cuando quiera hablar, mi puerta está abierta. Al día siguiente, sin esperar respuesta, el padre José envió la carta al edificio donde sabía que Alfredo vivía. No buscaba convencerlo de nada, solo quería tender una mano. Mientras tanto, Alfredo seguía sin dormir bien. Aquel salmo, aquella frase bíblica, lo perseguía en sueños. 2 días después, Alfredo recibió el sobre sin remitente claro. Lo encontró al llegar a su departamento, colocado cuidadosamente debajo de la puerta. Pensó en ignorarlo, dejarlo a un lado como hacía con tantas otras cosas que llegaban a su vida sin ser solicitadas. Pero algo lo impulsó a abrirlo. Al desplegar la hoja, leyó las palabras del padre José. Cuando quiera hablar, mi puerta está abierta. La fe no se impone, solo se ofrece. Con respeto y esperanza, Padre José Valdés. La sencillez del mensaje lo descolocó. No había juicios, ni invitaciones veladas a cambiar de opinión, ni sermones disfrazados. Solo una puerta abierta. Se sentó en el borde de la cama, con la carta en la mano, sintiendo una extraña mezcla de alivio y rabia. Durante años, había construido una coraza emocional para no dejar que nadie se acercara demasiado. Había perdido amigos, familia, respeto, profesional, pero prefería cargar con su orgullo antes que mostrar debilidad. Aquella noche, mientras miraba su reflejo en el espejo del baño, Alfredo apenas se reconocía. Las ojeras eran profundas, el rostro estaba marcado por el cansancio y el resentimiento acumulado. Lanzó agua fría sobre la cara, como intentando despertar de un largo letargo emocional. Al otro lado de la ciudad, el padre José terminaba su jornada con una última oración en la capilla vacía. Encendió una vela por Alfredo, sin saber si aquella carta sería leída o simplemente arrojada al cesto de basura. La siguiente mañana, mientras desayunaba un café sencillo con pan, el sacerdote escuchó el timbre de la parroquia. Al abrir la puerta, se encontró con la figura de Alfredo de pie, con las manos en los bolsillos y el rostro cansado. «Vine, pero no sé por qué», dijo, bajando la mirada. El padre José sonrió con serenidad. «Bienvenido. Aquí no se juzga a nadie por sus motivos». Entraron al despacho. La conversación fue lenta, llena de silencios incómodos y frases entrecortadas. Alfredo hablaba en fragmentos, como si cada palabra le costara. Habló de su madre, de su infancia, de la fama que nunca le trajo paz, de las pérdidas que acumuló en silencio. El padre lo escuchó sin interrumpir, dejando que las lágrimas contenidas durante años finalmente encontraran salida. «No vine a pedir perdón, padre», dijo Alfredo con voz quebrada. «Solo no quiero sentir más este vacío». El sacerdote colocó una mano sobre su hombro. «Nadie te está pidiendo que pidas perdón, solo que permitas que Dios te acompañe en este proceso». Por primera vez en mucho tiempo, Alfredo no respondió con sarcasmo. Simplemente asintió, en silencio. Los días siguientes fueron distintos para Alfredo. No podía decir que había cambiado, pero algo dentro de él comenzaba a moverse, como una piedra que después de años inmóvil empieza a rodar cuesta abajo sin saber exactamente hacia dónde. Cada mañana se despertaba con menos peso en el pecho, aunque la confusión seguía presente. Seguía siendo el hombre de carácter fuerte, pero ahora había momentos en los que su mirada se perdía en el vacío, recordando las palabras del padre José y, sobre todo, aquel salmo que lo había enfrentado de manera tan directa. Un jueves,
Por la tarde, Alfredo decidió regresar a la parroquia. No avisó, simplemente apareció. Esta vez no irrumpió en medio de una misa, ni alzó la voz. Se sentó discretamente en uno de los últimos bancos, esperando que nadie lo reconociera. Padre José lo vio entrar, pero no interrumpió su homilía. Hablaba ese día sobre la misericordia y la paciencia de Dios. Cada palabra parecía dirigida a él, pero no de manera acusadora. Más bien como un susurro, una invitación. Al final de la misa, mientras algunos feligreses se acercaban a saludar, al padre Alfredo esperó. Cuando la iglesia quedó casi vacía, se aproximó al altar. «Padre», dijo con un tono más suave que de costumbre, «¿puedo ayudar en algo aquí? No quiero estar en mi casa, no quiero estar solo». El sacerdote sonrió. «Siempre hay algo que hacer. ¿Te molesta ayudar a acomodar las bancas?». Alfredo asintió, y por primera vez en mucho tiempo, se arremangó la camisa para mover muebles pesados, no por obligación, sino por voluntad propia. Mientras trabajaban juntos, el padre José notó en él una mezcla de rabia y ternura reprimida. Había en sus gestos una torpeza emocional que solo se ve en quienes han estado demasiado tiempo lejos del afecto sincero. Terminada la tarea, el sacerdote lo invitó a quedarse a tomar un café en la sacristía. Allí, entre tazas de loza sencilla y galletas de supermercado, la conversación fluyó un poco más. Alfredo habló de sus años en la televisión, de sus frustraciones profesionales, de su relación rota con sus hijos. «A veces me pregunto si ya es demasiado tarde para mí», dijo de pronto, rompiendo el silencio. El padre José lo miró a los ojos y respondió con calma: «Para Dios nunca es tarde». Aquella frase quedó suspendida en el aire. Alfredo no supo qué decir. Solo bajó la mirada y respiró hondo, como si intentara contener algo que amenazaba con desbordarse. Las siguientes semanas trajeron un cambio sutil pero evidente. Alfredo comenzó a frecuentar la parroquia casi a diario. No asistía a todas las misas, pero siempre encontraba una excusa para pasar por allí, mover algunas sillas, barrer el atrio o simplemente sentarse en el patio, observando el ir y venir de los fieles. La comunidad, al principio desconfiada, empezó a acostumbrarse a su presencia. Las señoras mayores, que antes lo miraban de reojo, comenzaron a ofrecerle un saludo cordial. Algunos niños, ignorantes de su pasado mediático, se acercaban a él con la inocencia propia de la infancia. Una mañana, mientras ayudaba a pintar una de las paredes laterales de la iglesia, Alfredo escuchó el sonido de una melodía suave proveniente del interior. Se acercó a la puerta y observó cómo el padre José dirigía un grupo de jóvenes en un taller de reflexión. Hablaban sobre el perdón. Cada palabra que salía de la boca del sacerdote parecía resonar directamente en su interior. Esa noche, en su departamento, Alfredo volvió a abrir la Biblia que el padre José le había regalado días atrás. El ejemplar era sencillo, de tapa blanda, con anotaciones en los márgenes hechas por el propio sacerdote. Al azar, sus ojos cayeron sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Mientras leía, no pudo evitar sentir que cada línea describía su propia vida, la distancia, el orgullo, la caída y esa posibilidad remota pero viva de volver a empezar. Al día siguiente, antes de salir de casa, guardó la Biblia en su mochila y fue directo a la parroquia. Encontró al padre José regando las plantas del pequeño jardín lateral. «Padre», dijo acercándose, «¿usted cree que Dios todavía puede quererme? Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que he dicho». Incluso aquí, en su iglesia, el sacerdote dejó la regadera a un lado
Se limpió las manos con un trapo y lo miró con esa mezcla de ternura y convicción que tanto lo caracterizaba. No es cuestión de si Dios puede quererte, Alfredo. Es que Él nunca dejó de hacerlo. Alfredo tragó saliva, sintió un nudo en la garganta, no dijo nada más. Solo asintió lentamente. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la colonia, Alfredo permaneció sentado en uno de los bancos exteriores de la parroquia, con la Biblia abierta en las rodillas, dejando que el viento fresco de junio acariciara su rostro. Por primera vez en años, no tenía prisa por irse. El domingo siguiente, la parroquia estaba más llena que nunca. Era una de esas mañanas en las que el cielo parecía acompañar el espíritu del día, claro, luminoso y sin una sola nube. Desde temprano, los feligreses comenzaron a llegar, muchos de ellos comentando entre sí que algo especial se respiraba en el ambiente. Alfredo, como en las últimas semanas, llegó antes que todos. Había ayudado a colocar las flores cerca del altar y a revisar que las velas estuvieran en su sitio, aunque seguía sintiendo una cierta incomodidad al estar allí. Una voz interior lo empujaba a quedarse. El padre José comenzó la misa con su acostumbrada serenidad, pero al llegar al momento de la homilía, hizo una pausa más larga de lo habitual. Se quitó las gafas, respiró hondo y dirigió la mirada hacia la última fila, donde Alfredo se encontraba sentado, cabizbajo. Hoy quiero hablarles de los momentos en que Dios nos llama de manera inesperada, dijo el sacerdote. A veces lo hace en medio del dolor, de la pérdida o incluso de la rebeldía. Nadie está exento de ese llamado, ni los que vienen todos los domingos, ni los que alguna vez gritaron en contra de esta iglesia. Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Alfredo levantó la cabeza sabiendo perfectamente a quién iban dirigidas esas palabras. Sus ojos se encontraron con los del sacerdote, que mantenía su mirada firme, pero llena de compasión. Hace unas semanas, continuó el padre José, todos fuimos testigos de un momento incómodo, pero también hemos sido testigos de cómo el corazón humano, incluso el más endurecido, puede comenzar a abrirse. La emoción comenzó a apoderarse del ambiente. Varias personas asintieron en silencio. Algunas lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de los más sensibles. El padre José cerró su Biblia y antes de continuar con la misa, hizo una breve pausa para mirar a todos. Antes de seguir, aprovecho para invitar a los que nos ven desde casa a suscribirse a nuestro canal. Aquí, cada semana, compartimos palabras de esperanza. Y a veces, esas palabras son justo lo que alguien necesita escuchar. Hubo un aplauso espontáneo que esta vez no sorprendió a Alfredo. Él mismo, sin saber por qué, juntó las manos y aplaudió con ellos. Al terminar la misa, mientras los fieles salían lentamente, Alfredo permaneció sentado. El padre José se le acercó. «Gracias por quedarte», dijo el sacerdote. «Gracias por no cerrarme la puerta», respondió Alfredo con voz baja pero firme. Aquel día, por primera vez desde la muerte de su madre, Alfredo sintió que un peso invisible comenzaba a soltarse de su espalda. La tarde cayó lentamente sobre la ciudad. Alfredo permanecía sentado en uno de los bancos exteriores de la parroquia, observando cómo la gente pasaba, cómo los niños jugaban cerca de la fuente y cómo el padre José saludaba a cada persona con una sonrisa paciente. Mientras tanto, dentro de él, una batalla silenciosa se libraba. La costumbre de la desconfianza y el orgullo seguía ahí, latiendo fuerte, pero una pequeña voz, casi imperceptible, le susurraba que tal vez había llegado el momento de rendirse, no a los hombres, sino a Dios. Esa noche, al regresar a su departamento, Alfredo se sentó frente a su computadora. Por impulso, comenzó a buscar videos de la parroquia en internet.
Encontró varias transmisiones de misas anteriores, algunas homilías grabadas y, para su sorpresa, el fragmento exacto de aquel domingo en que irrumpió gritando en medio de la celebración. Se quedó inmóvil, viendo su propio rostro distorsionado por la rabia, su voz llena de resentimiento, su lenguaje corporal agresivo. Sintió vergüenza. No era la primera vez que se veía envuelto en un escándalo, pero esta vez algo era diferente. La imagen que veía le dolía. Decidió escribir un mensaje al correo de la parroquia. No fue largo, apenas unas líneas. Padre José, sé que no es común que alguien como yo lo haga, pero me gustaría hablar con usted, no delante de todos, solo en privado. A la mañana siguiente encontró la respuesta. Por supuesto, aquí estaré, cuando quieras. Horas después, Alfredo se presentó en la sacristía. Llevaba una camiseta sencilla y el rostro limpio de maquillaje, como si por primera vez quisiera mostrarse tal como era, sin personajes, sin máscaras. La conversación fue larga. Habló de su infancia, de su madre, de las expectativas que la fama le impuso, de los amigos falsos y de las traiciones que lo marcaron. El padre José escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer alguna pregunta breve, buscando entender mejor los abismos en los que Alfredo se había sumergido. «Siento que me acostumbré a vivir en guerra», confesó Alfredo al final. «Con los demás y conmigo mismo». El sacerdote asintió. «Dios no quiere que vivas así. Él te llama a la paz. Pero esa paz solo llega cuando dejas de resistirte». Alfredo bajó la cabeza. Por primera vez, una lágrima rodó libremente por su mejilla. «No sé cómo hacerlo», susurró. El padre colocó una mano sobre su hombro y dijo con suavidad: «No necesitas saberlo todo ahora. Solo tienes que dar el primer paso». Esa noche, Alfredo regresó a casa con un peso menos y una esperanza, pequeña pero real, creciendo en su interior. Los días posteriores fueron una mezcla de confusión y calma. Alfredo seguía luchando contra sus propios pensamientos, pero ya no podía negar que algo en su interior estaba cambiando. Las noches, antes llenas de insomnio y reproches, ahora traían un silencio distinto. No era ausencia de ruido, era una pausa, una tregua. Una tarde de miércoles, mientras caminaba por la colonia Narvarte, decidió entrar en una pequeña librería de segunda mano. Recorriendo los estantes, sin buscar nada en particular, sus ojos se detuvieron en un libro de tapas gastadas. La fuerza de la oración en la vida cotidiana. Sin pensarlo dos veces, lo llevó a la caja y lo compró. Esa misma noche en su departamento, leyó las primeras páginas. La lectura le provocó una sensación extraña, como si cada línea hablara directamente a su corazón cansado. El domingo siguiente, antes de que comenzara la misa, Alfredo llegó temprano a la parroquia. Se acercó al padre José y con voz baja le preguntó: «Padre, ¿cómo se hace para pedir perdón? No a las personas, a Dios». El sacerdote lo miró con ternura, como quien lleva años esperando escuchar esa pregunta. «Es más sencillo de lo que imaginas, Alfredo. Dios no espera un discurso perfecto, solo un corazón sincero». Le propuso acompañarlo al confesionario. Alfredo dudó unos segundos, pero finalmente aceptó. Al cerrar la puerta del pequeño espacio, el aire se volvió más denso. El silencio parecía gritar. Con dificultad, Alfredo comenzó a hablar. No fue una confesión ordenada ni estructurada. Fue una descarga de años de dolor, culpa y decisiones equivocadas. Habló de su arrogancia, de su soberbia, de las veces que lastimó a otros, de las ocasiones en que renegó de Dios. Al finalizar, se quedó en silencio,
esperando el juicio. Pero lo que escuchó fue todo lo contrario. Dios te ha escuchado y te perdona. Las palabras del padre José fueron tan simples como contundentes. Alfredo sintió como una corriente cálida recorría su cuerpo, como si un peso de toneladas se desprendiera de sus hombros. Al salir del confesionario, se quedó sentado en uno de los bancos, con el rostro entre las manos, llorando en silencio. Aquella misa fue distinta para él. Por primera vez, escuchó cada palabra, cada canto, cada lectura, como si todo estuviera dirigido únicamente a su alma. Cuando terminó la celebración, el padre José, desde el altar, miró a la comunidad y dijo: «Hoy, alguien entre nosotros ha dado un paso importante. No diré nombres, solo quiero que todos sepan que Dios sigue obrando milagros en los corazones dispuestos». Alfredo levantó la mirada. No necesitaba que lo nombraran. Sabía que esas palabras eran para él. Aquel día marcó un antes y un después en la vida de Alfredo. Durante años había vivido como un hombre a la defensiva, incapaz de reconocer sus heridas, mucho menos de buscar sanación. Pero ahora, por primera vez, sentía que el aire que respiraba era distinto. Las rutinas también empezaron a cambiar. Las mañanas ya no comenzaban con el sonido de noticieros cargados de polémicas o programas de entretenimiento superficial. Ahora, lo primero que hacía al despertar era abrir su Biblia y leer al menos un pasaje. A veces entendía el mensaje, a veces no, pero ya no le importaba tanto comprender cada palabra. Solo quería sentir que estaba en el camino correcto. Noticia de su presencia constante en la parroquia comenzó a circular en los medios de comunicación. Algunos programas de espectáculos especularon que se trataba de una estrategia mediática, un intento desesperado de redención pública. Pero quienes lo veían en la iglesia sabían que no había cámaras ni entrevistas. Solo un hombre, sentado, en silencio, enfrentándose a su propia historia. Una tarde, mientras ayudaba a organizar las donaciones para un comedor comunitario, Alfredo se encontró con un viejo colega de televisión que, sorprendido, le preguntó: «¿Tú? ¿Aquí? ¿Qué te pasó, Adame?» Alfredo, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin amargura. «La vida me pasó, y Dios también», respondió. Ese día, durante la reunión del grupo de voluntarios, el padre José le pidió que compartiera su experiencia con los demás. Alfredo se puso nervioso. No estaba acostumbrado a hablar desde la vulnerabilidad, pero aceptó. Frente a un grupo de 20 personas, de distintas edades y trasfondos, comenzó su relato. Habló de su ira, de su soledad, de la mañana en que irrumpió en la misa y de cómo, en lugar de ser expulsado o juzgado, encontró una mano extendida. «Yo vine aquí pensando que iba a desenmascarar a un farsante», dijo, mirando al padre José con una sonrisa ligera. «Y al final, el único que se desenmascaró fui yo». Las risas fueron suaves pero genuinas. La emoción llenó la sala. Varios se acercaron al final para abrazarlo o simplemente agradecerle por su honestidad. Esa noche, Alfredo caminó de regreso a casa con el corazón más liviano. Por primera vez en años, miró al cielo y, sin saber muy bien cómo hacerlo, pronunció una oración sencilla: «Gracias por no rendirte conmigo». Al llegar a su departamento, abrió la ventana y dejó que el aire fresco de la noche entrara. Respiró hondo y, con una paz desconocida hasta entonces, cerró los ojos, sabiendo que, aunque el camino apenas comenzaba, ya no estaba solo. Los días continuaron su curso, y con ellos, la rutina de Alfredo dentro de la parroquia se hizo cada vez más sólida. Participaba en las actividades comunitarias, ayudaba a organizar los eventos de caridad y, en ocasiones, acompañaba al padre José en visitas a enfermos y ancianos del barrio.
Una tarde, mientras caminaban por las calles estrechas de la colonia Portales para llevar alimentos a una familia necesitada, Alfredo se detuvo frente a una pequeña capilla. La imagen de la Virgen de Guadalupe en el interior, rodeada de veladoras, lo hizo quedarse en silencio. «¿Por qué permitiste que pasara tanto tiempo antes de llamarme?», murmuró casi en un susurro. El padre José, que caminaba a su lado, lo escuchó y respondió con tranquilidad: «Dios no tiene prisa, Alfredo, Él espera, siempre espera». La respuesta quedó flotando en el aire mientras ambos continuaban su camino. En esos días, Alfredo comenzó a recibir mensajes de personas que, enteradas de su cambio, le escribían buscando consejo o simplemente para expresarles su sorpresa. Algunos lo criticaban, dudando de su sinceridad, pero la mayoría se mostraba conmovida. Uno de esos mensajes vino de su propio hijo mayor, con quien llevaba años sin hablarse. «Papá, me enteré de lo que estás haciendo en la iglesia. No sé en qué decir, pero me alegra saber que estás intentando cambiar». Alfredo leyó el mensaje varias veces, con el corazón latiéndole con fuerza. No respondió de inmediato. Guardó el teléfono en el bolsillo y pasó el resto del día en la parroquia, ayudando a pintar el salón de catequesis. Al final de la jornada, mientras el padre José cerraba la iglesia, Alfredo se acercó. «Padre, ¿usted cree que sea posible recuperar a alguien que uno perdió por culpa propia?». El sacerdote, con una sonrisa serena, respondió: «Si Dios puede recuperarnos a nosotros, ¿cómo no vamos a poder recuperar a quienes amamos?». Esa noche, Alfredo finalmente respondió al mensaje de su hijo. No escribió un discurso elaborado, solo una frase que resumía todo su sentir. «Gracias por escribirme. Me encantaría verte cuando tú quieras». Pulsó enviar y respiró hondo. No sabía si habría respuesta, pero por primera vez en años sentía que estaba construyendo puentes en lugar de levantar muros. Al terminar el día, antes de dormir, abrió su Biblia y volvió a leer la parábola del hijo pródigo. Esta vez, con lágrimas que ya no eran de rabia, sino de gratitud. El siguiente domingo fue especial. La parroquia de San Judas Tadeo organizaba una jornada de ayuda comunitaria, donde se repartirían alimentos, ropa y medicamentos básicos a personas en situación de calle. Alfredo, como siempre, llegó temprano para colaborar. Mientras descargaba cajas con víveres, su teléfono vibró en el bolsillo. Al sacarlo, vio un mensaje que lo dejó inmóvil. «Papá, ¿puedo pasar a verte hoy en la parroquia?». Era de su hijo mayor. El corazón de Alfredo dio un vuelco. Por un momento, las manos le temblaron. No sabía qué responder, pero antes de que pudiera teclear cualquier palabra, llegó otro mensaje. «Estoy a unas cuadras. Voy para allá». Dejó el teléfono en el asiento más cercano y respiró profundamente. Intentó continuar con su labor, pero su mente estaba completamente distraída. Minutos después, lo vio llegar. Su hijo, vestido de manera sencilla con una gorra y camiseta, avanzaba con paso lento por el atrio de la iglesia. Al verlo, Alfredo sintió que el tiempo se detenía. Por un instante no supo qué decir ni cómo actuar. Fue el hijo quien rompió el silencio. «Hola, papá. Hola», respondió Alfredo con la voz entrecortada. Ambos se quedaron en pie mirándose, sin saber si abrazarse o simplemente seguir hablando. Finalmente Alfredo dio el primer paso. Extendió los brazos y con lágrimas en los ojos, rodeó a su hijo en un abrazo largo, cargado de años de distancia y de palabras no dichas. Los presentes en la parroquia, al darse cuenta de la escena, se alejaron discretamente, dándoles espacio. Luego de unos minutos, se sentaron en una de las bancas exteriores. Hablaron de cosas sencillas, el trabajo, la familia, recuerdos de la infancia,
No hubo reproches, solo un intento genuino de acercamiento. El padre José, desde lejos, observaba con satisfacción. Sabía que aquel momento era fruto de muchas oraciones. Al finalizar la jornada comunitaria, Alfredo acompañó a su hijo hasta la calle. Antes de despedirse, recibió una promesa que le devolvió la esperanza. «Papá, quizá la próxima semana pueda quedarme a la misa». Alfredo sonrió conteniendo la emoción. «Cuando quieras, aquí estaré». Esa noche, Alfredo encendió una vela en la capilla y en voz baja agradeció a Dios por la oportunidad, por el tiempo concedido y por el amor que, aunque tardío, seguía siendo posible. La semana transcurrió con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Alfredo apenas podía concentrarse en sus actividades habituales. La simple idea de que su hijo estuviera dispuesto a asistir a misa lo llenaba de una ilusión que hacía años no sentía. El domingo llegó y desde temprano Alfredo estuvo en la parroquia, ayudando a colocar las sillas adicionales para recibir a más personas. Revisaba cada detalle, sin querer admitir que lo hacía por ansiedad. A las 10:30 comenzó a mirar hacia la puerta cada 2 minutos. El padre José, notando su inquietud, se acercó. «Confía, Alfredo. Dios ya está obrando». Cuando las campanas sonaron anunciando el inicio de la misa, Alfredo no pudo evitar la decepción de no ver a su hijo entre los asistentes. Se sentó en el mismo banco de siempre, intentando concentrarse en la celebración, pero su mente vagaba. La misa avanzaba, lecturas, salmos, la homilía. Cuando el padre José comenzó a hablar sobre la paciencia y los tiempos de Dios, Alfredo sonrió con amargura, pensando que tal vez esa reflexión estaba dirigida a él. Pero entonces, justo antes de la comunión, la puerta de la iglesia se abrió. Alfredo giró la cabeza por reflejo, y allí estaba su hijo, de pie, en el umbral, con una expresión de duda, pero también de determinación. El corazón de Alfredo se aceleró. Apenas pudo contener las lágrimas. El joven avanzó lentamente por el pasillo central y se sentó a su lado sin decir palabra. Alfredo solo atinó a colocar una mano sobre el hombro de su hijo, como un gesto simple pero profundo. La misa continuó, pero para Alfredo, cada palabra adquirió un nuevo significado. Durante la oración final, el padre José hizo una mención especial, sin nombres, pero con una sonrisa que lo decía todo. Hoy es un día de reencuentros. Que el Señor bendiga a quienes regresan y a quienes por primera vez deciden acercarse a Él. Al terminar la celebración, padre e hijo salieron juntos al atrio. No hubo grandes discursos ni escenas dramáticas, solo una mirada cómplice y un abrazo breve, pero lleno de significado. ¿Quieres quedarte a tomar un café en el salón parroquial?, preguntó Alfredo. «Claro, me gustaría», respondió su hijo. Esa tarde, por primera vez en muchos años, Alfredo sintió que tenía algo parecido a un hogar. No era un edificio ni un set de televisión. Era un espacio donde cabían el perdón, el amor y la fe. Los días siguientes trajeron a Alfredo una sensación nueva, esperanza real, palpable. Su hijo comenzó a frecuentar la parroquia, primero de manera esporádica, pero con el paso del tiempo, su presencia se volvió más constante. No hablaban de todo, ni intentaban resolver de golpe los años de distancia y heridas, pero ambos sabían que estaban dando pasos en la dirección correcta. Una tarde, mientras ayudaban a organizar un evento para los jóvenes de la comunidad, el padre José se acercó a Alfredo. ¿Sabes que muchos aquí se han inspirado por lo que estás viviendo?, le dijo el sacerdote con una sonrisa. Alfredo bajó la mirada, algo incómodo. «No sé si soy el mejor ejemplo, padre. He hecho demasiadas cosas mal». El sacerdote colocó una mano sobre su hombro.
Justamente por eso, la gente no necesita ver santos inalcanzables. Necesita ver que la gracia de Dios puede transformar a cualquiera. Aquella frase quedó resonando en la mente de Alfredo durante horas. Esa misma noche, al llegar a su departamento, Alfredo encendió su teléfono y comenzó a escribir una publicación para sus redes sociales. Por primera vez, no iba a defenderse de ninguna polémica ni a atacar a nadie. Solo quería contar su verdad. Durante años viví lleno de orgullo y rabia. Me alejé de todo y de todos, incluso de Dios. Pero hoy quiero decir que estoy en camino. Un camino que no es fácil, pero que me está devolviendo la paz que había perdido. La publicación se viralizó rápidamente. Los comentarios comenzaron a llegar de inmediato. Mensajes de apoyo, de sorpresa, de incredulidad. Incluso algunas personas que habían sido víctimas de sus antiguas palabras hirientes le enviaron mensajes de reconciliación. Días después, durante la misa del domingo, el padre José decidió hacer algo inesperado. Antes de la bendición final, pidió a Alfredo que subiera al altar para compartir unas palabras con la comunidad. Alfredo subió, visiblemente nervioso. Tomó el micrófono, respiró hondo y mirando a todos, dijo: «No sé cómo agradecerles por no darme la espalda cuando más lo necesitaba. Hoy estoy aquí no porque lo merezca, sino porque Dios, en su infinita paciencia, nunca me soltó la mano. Gracias, de verdad». La ovación fue inmediata. Algunos lloraron, otros sonrieron con emoción. Y entre todos ellos, en una de las primeras filas, estaba su hijo, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esa noche, Alfredo volvió a casa con el corazón lleno. Se arrodilló junto a su cama, cerró los ojos y con voz temblorosa pero segura, hizo su primera oración sincera en décadas. «Señor, gracias por no rendirte conmigo». La mañana del lunes amaneció tranquila. El sol iluminaba las calles de la colonia Portales con una calidez especial. Alfredo se despertó antes de que sonara el despertador, algo que jamás habría imaginado meses atrás. Se levantó, preparó un café sencillo y antes de cualquier otra cosa abrió su Biblia. Leyó el Salmo 51, ese que habla de la misericordia y el perdón. Cada palabra parecía escrita especialmente para él. Terminada la lectura, permaneció unos minutos en silencio, dejando que aquella paz nueva llenara su interior. Al llegar a la parroquia, encontró al padre José organizando unas cajas de donaciones. «Buenos días, padre», saludó Alfredo con una sonrisa. «Buenos días, Alfredo». El sacerdote le respondió con la misma calidez. «Hoy tenemos visita en el comedor comunitario. Viene gente que nunca habíamos atendido antes. ¿Nos ayudas?». Por supuesto. Las horas pasaron entre idas y venidas, cargando cajas, sirviendo platos y ofreciendo palabras de aliento a quienes llegaban con el rostro cansado y la esperanza desgastada. Alfredo se sorprendió de sí mismo, consolando, escuchando, abrazando. Al final de la jornada, ya con las puertas cerradas y el salón vacío, el padre José lo invitó a sentarse en una de las bancas del patio. «Alfredo, quiero agradecerte, no solo por tu ayuda hoy, sino por el testimonio que estás dando. Muchos aquí han recuperado la fe al verte cambiar». Alfredo sonrió, bajando la mirada. «No siento que haya hecho tanto, padre. Solo he dejado de correr». El sacerdote asintió. «Y eso ya es mucho». Esa noche, Alfredo recibió un mensaje de su hijo, una invitación para cenar juntos la próxima semana. Era la primera vez en años que hacían planes así, sin condiciones ni reclamos. Antes de dormir, Alfredo volvió a arrodillarse junto a su cama. Cerró los ojos y por primera vez oró sin pedir, sin reclamar, sin cuestionar. «Gracias, Señor, por no rendirte conmigo, por cada persona que pusiste en mi camino, por abrir mi corazón cuando yo mismo lo había cerrado». Al terminar, apagó la luz
y se dejó abrazar por un sueño profundo y reparador, como hacía mucho tiempo no sentía. La vida seguía, los desafíos también, pero ahora Alfredo sabía que no estaba solo.